saludamos con nuestro segundo invitado. Nos acompaña vía telemática el exministro de Producción, Comercio Exterior, Daniel Legarda. Está ya con nosotros. ¿Cómo está, Daniel? Buenos días. Bienvenido. Gracias por participar en Punto Noticias de Radio Pichincha en su primera emisión. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Desde el próximo 16 de junio entrará en vigencia esta tasa de $20 para los envíos 4x4 y surgen varias dudas si esta tasa regirá para todo tipo de envíos de esa naturaleza y qué pasa con los acuerdos comerciales, por ejemplo, que el Ecuador ha suscrito con algunos países de donde provienen las compras que llegan a través de ese mecanismo. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo saldar estas dudas? ¿Qué va a pasar con esto una vez que entre en vigencia el próximo lunes? Buenos días, bienvenido. Hola, Licenia, Alexis, buenos días, gracias por la invitación, saludos a su audiencia y buen inicio de semana. Creo que es importante tener en cuenta un poquito de contexto sobre la medida de 4x4 y por qué en su momento se tomó la decisión de reducir las tasas que habían estado vigentes durante algún tiempo atrás, y esto es importante que la ciudadanía un poco lo conozca. Yo estuve involucrado como viceministro en su momento cuando se decidió bajar la tasa y poner un límite al volumen como tal de los envíos, pero reducir sí la tasa en sí misma. Primero, la necesidad de poder de alguna forma transparentar el comercio, de tener un comercio legal, un comercio regulado, un comercio con información registrado, versus no tener un comercio así, versus tener lo que se llama el maleteo, versus tener un incremento del contrabando que se estaba generando con un crecimiento muy acelerado. Esto por diferentes distorsiones en la economía, aranceles altos, productos caros, varias temáticas. Pero no obstante, desde el punto de vista de la política pública era necesario poder tener un mecanismo por el cual se pueda tener un comercio regulado, formalizado, registrado, que evite estas distorsiones. Primer tema. Segundo, el poder dar al ciudadano, el poder dar al común consumidor de alguna forma una opción de compra de productos en el exterior a un precio más accesible, ¿no es cierto? Pero para uso personal, y resalto esto, para uso personal, no para la comercialización interna. Tercero, y bueno, este punto también entendiendo que las plataformas de comercio electrónico solamente van a seguir creciendo aquí y en todo el mundo, y que también son un fenómeno que se debe atender desde la política pública. Tercero, tiene que ver también con el ecosistema de transporte aéreo. El transporte aéreo genera beneficios múltiples, sobre todo alrededor de los aeropuertos de Quito y Guayaquil, y a este ecosistema me refiero a operadores de carga, aerolíneas, agencias, almacenes temporales, los propios aeropuertos, detrás de eso evidentemente también empleo. Pero además es una eficiencia que se mejora la eficiencia porque al tener más volumen de carga reducen los costos de operación como tal para las aerolíneas. Esto beneficia también a las exportaciones. Ese es un tercer aspecto muy importante. Finalmente, como un contraste adicional, tenemos de hecho el hecho de que existe un régimen adicional de courier, que es el régimen migrante. Este régimen, contrario al régimen 4x4, que es creado mediante reglamento y resolución del COMEX, este régimen es creado por ley, mediante una ley que aprobó la Asamblea Nacional en su momento, con criterios más políticos que técnicos, y que otorga al migrante ecuatoriano un régimen preferencial en un courier para que pueda traer algunos artículos sin límites, sin tasas. El único requisito administrativo allí son el registro ante consulados, embajadas y demás. Este régimen existe y desde la política pública también se tenía que ver un poco el contraste de esto para evitar distorsiones. No es lo ideal tener estos dos regímenes así funcionando paralelamente. Y por eso también había que tener en cuenta esto para eliminar algunas distorsiones, ¿no? Por todas estas razones, Licenia, por todas estas razones es que se decidió bajar la tasa, reducirla, eliminar la tasa, poner sí un límite al volumen, y de pronto el riesgo relacionado con el mal uso, que ahora es lo que el gobierno está señalando que puede estarse dando, que efectivamente es un riesgo que está allí, desde mi punto de vista debería controlarse, debería de alguna forma amortiguarse con mayores medidas de control antes que con mayores medidas de restricción al régimen como tal, ¿sí? Yo desconozco si es que eso habrá, eso es algo que las autoridades tienen que darlo a conocer, pero digamos, este es un poco el contexto y el análisis bajo el cual
en su momento se tomaron las decisiones y que ahora se ven contrastadas con esta imposición de un arancel de $20 por paquete. Puede ser un valor relativamente bajo, relativamente moderado. Yo lo calificaría como algo moderado, pero de todas maneras creo que vale la pena analizar el contexto. Tendrá que hacerse una evaluación de aquí en un tiempo e incrementarse el control, porque como manifesté, el régimen es para uso personal, y a los ciudadanos que nos escuchan, si es que están utilizándolo para comercialización, eso está explícitamente prohibido, es ilegal y hay sanciones por ello. Uh-huh. Ahora, ¿esta imposición de esta tasa puede ayudar, como dicen los sectores productivos, a contrarrestar el uso comercial que se le ha dado al sistema del 4x4? Según los sectores productivos, se mueven $500 millones por este mecanismo, que se lo ha terminado convirtiendo en una forma incluso de algunas familias de subsistencia, al traer cosas y luego revenderlas en el Ecuador. ¿La imposición de esta tasa podría corregir eso? Es algo que tiene que ver en el tiempo, ¿no? Yo he dado más elementos de contexto ahí por los cuales en su momento había una decisión de reducirlo. Es preferible tener un comercio registrado, regulado, con información. Recuerde que, y a los ciudadanos igualmente les recordamos, la aduana tiene toda la potestad de control, igual el SRI. Uh-huh. Tienen información, el sistema registra toda la información, tanto de los couriers como de las personas que realizan las importaciones. De ahí, de hecho, han salido las alertas, ¿no es cierto?, de que se están usando varias tarjetas de crédito o que se están cambiando los nombres y todo. Es decir, sí tienen información y sí se pueden realizar controles alrededor de ello y evidenciar fuertemente las sanciones para aquellos usuarios que no están aplicando correctamente el régimen. Ya el resultado como tal de esto es algo que se tendrá que evaluar, ¿no? En el periodo de 6 meses, tal vez un poco más, le corresponde a las autoridades el evaluar. La medida ya está en vigencia. En mi criterio debería reforzarse el tema de control mucho más. Caso contrario, no se estaría atacando el problema que en el fondo se está registrando, ¿no? Y nuevamente, añadir este contraste de que tenemos un régimen adicional, el régimen migrante, creado por la Asamblea, con criterios más políticos que técnicos, y que muy probablemente lo que pasará es que ese régimen empieza a acrecentar, se empieza a incrementar nuevamente, con lo cual pues el problema de fondo sigue siendo control. Tendremos que reforzar el control. ¿Cómo está? Buenos días, Daniel. ¿Cómo está? Un gusto saludarle. ¿Esto podría afectar la relación de Ecuador con la China, por ejemplo, con quien tiene un tratado de libre comercio? ¿Qué podría pasar con respecto de otros intentos de acuerdos comerciales que tiene nuestro país? Hola, Alexis, un cordial saludo. No, yo creo que no. Al final del día puede ser un tema que tal vez China podría pedir revisar en el marco del acuerdo comercial que tenemos y en el marco del Comité de Comercio, que es la instancia adecuada para poder intercambiar allí los avances sobre la implementación del TLC y demás, ¿no? Yo he mencionado en otras intervenciones en prensa que en el Tratado de Libre Comercio Ecuador con China existe un capítulo de comercio electrónico, a la luz del cual debería ser de alguna forma contrastada esta medida, porque allí podrían haber algunos espacios en donde los envíos directos provenientes desde China de manera directa, este concepto de directo es un concepto técnico, podrían de alguna forma estar exentos de la medida. Pero eso le corresponde analizar a las partes y evidentemente al interesado como tal. Ahora, este no es un irritante gigantesco que ponga en riesgo ni la relación con China ni el tratado comercial y en su defecto los acuerdos comerciales que están en vigencia o por entrar en vigencia, ¿no? Podría ser algo que tal vez genere alguna observación, pero en todo caso es un tema, no lo quiero calificar como menor, no quiero desmerecerlo, pero es un tema que no está en el top de las prioridades cuando se discute una iniciativa comercial. ¿Se tiene algún promedio quizás de la cantidad de recursos que estaban saliendo de nuestra economía por la compra a través de estos sistemas de courier? Es decir, ¿cuánto dinero los ecuatorianos destinan a las compras en línea? En la estadística que dio el gobierno tiene las estadísticas de esto, me parece que era algo así como 500 millones. Si lo medimos en relación al total de las importaciones que realiza el país, y particularmente las no petroleras, dejando de lado el petróleo, estamos hablando de que representa menos del 1%
del comercio, ¿no? En términos generales. Entonces, es una magnitud bastante más acotada visto desde ese punto de vista. Con esto no quiero decir que no puedan haber alertas de problemas, que el mismo gobierno lo haya detectado, pero nuevamente para eso existe el control, ¿no? Uh-huh. Daniel, siendo las principales tiendas en línea de donde se está trayendo los productos del Ecuador, Temu y Shein, que son las dos chinas, el ministro de la Producción ha dicho que se va a pedir a estas compañías que se establezcan en el Ecuador para que así puedan operar y que tributen. Esta es una posibilidad que ha dicho el ministro, podrían conversar con las autoridades. ¿Qué establece en ese sentido el Acuerdo de Libre Comercio con la China y qué posibilidad en la práctica, desde su experiencia, hay de que esto ocurra, de que estas compañías grandes, multinacionales, se puedan establecer en el Ecuador y puedan tributar? Sobre el segundo tema, en primer lugar, del hecho de establecer acá, debería ser un tema, de hecho es interesante, pero debería ser un tema no orientado hacia la restricción, el control, la preocupación, sino al contrario, sobre la oportunidad de que Ecuador más bien se convierta en un pequeño hub para otros países de la región. Tenemos buena infraestructura aeroportuaria, sobre todo en el aeropuerto de Quito, que tiene un volumen interesante de manejo de carga aérea, que bien podría ampliarse si es que hay un programa y una política pública bien orientada para que de alguna forma Ecuador se convierta en un hub, para que pueda tener consolidación de carga. Recordemos que ya tenemos un buen volumen de aviones de carga que vienen acá, principalmente por el sector exportador, florícola y frutas también en alguna medida, que utilizan la infraestructura del aeropuerto de Quito, también la infraestructura del aeropuerto de Guayaquil. Allí tenemos, por lo tanto, dos infraestructuras que podrían aprovecharse de mejor manera y que sí podrían establecer un espacio de consolidación de carga, pero para ello necesitan también de un mejoramiento del funcionamiento de la aduana, de sistemas más eficientes, ¿no es cierto?, de un régimen de traslado que no necesariamente signifique consumo interno, sino que simplemente es una consolidación de toda la paquetería, pero que sea muy eficiente, ¿sí? Entonces, visto desde ese punto de vista, a mí me parece que esa podría ser una gran oportunidad. Uh-huh. Además, considerando las restricciones que Estados Unidos está poniendo en los regímenes, en términos generales, por su guerra arancelaria, muchos de esos aranceles ilegales y cuestionados, pero que de alguna forma desde este punto de vista podría representar una oportunidad. Y segundo, sobre, perdón, la primera pregunta sobre el acuerdo comercial con China, ¿no existe la posibilidad que tomen una medida recíproca? ¿Esta medida está dentro de lo que establece la Organización Mundial del Comercio? Al final, sí, correcto. Al final del día, en los acuerdos comerciales, en China en particular, existe un capítulo de comercio electrónico. Lo que establece en este capítulo es el interés de profundizar las herramientas, el interés incluso de cooperación también ahí, que puede beneficiar a MIPYMES, particularmente exportadoras de Ecuador, y también el hecho de no discriminar las medidas en particular, y el hecho de que el comercio, los países procuren que el comercio que se realiza online no sea más restrictivo que el comercio que se realiza offline. Uh-huh. Básicamente esa es una interpretación que puede dar campo a una conversación, a intercambio de criterios para no establecer nuevas tasas, nuevas cuestiones. Pero bueno, nuevamente, si es que esta es una oportunidad para establecer aquí una operación de consolidación, creo que más bien habría que ver esa oportunidad como tal. De ahí por demás, más allá de lo que menciona el TLC, que el TLC está hecho para consolidar y abrir los mercados, consolidar el mercado común, incluyendo el comercio electrónico, que además va a seguir creciendo con o sin TLC. Uh-huh. Lo que mencionaba yo es, más allá de estos tratados de libre comercio, más allá de esa apertura, el fenómeno de las plataformas en línea y del comercio electrónico como tal y del comercio electrónico transfronterizo es algo que va a seguir creciendo, ¿sí? Y tanto las autoridades como las empresas, y particularmente las empresas, deben tener esto en cuenta y más bien empezar a participar mucho más de el crecimiento en esos canales electrónicos, tanto para el mercado local, que ya hay un crecimiento de algunas plataformas de comercio electrónico para el mercado local, pero también en las oportunidades del comercio transfronterizo, de poder colocar los productos en grandes plataformas fuera del país. El ejemplo es Amazon, ¿no es cierto?, donde ya hay productos ecuatorianos que están allí en algunas plataformas, pero lo propio en el mercado más grande de comercio electrónico, que es el caso de China.
¿no? Y funciona muy diferente, pero que también podríamos aprovechar en ese sentido. Uh-huh. Ahora, ¿qué va a pasar con, por ejemplo, los productos que, digamos, no es... Yo entiendo que hay momentos en los que se debe tomar medidas de carácter y orden más proteccionistas de nuestra economía. Eso está bien. Pero, por ejemplo, cuando hay productos tecnológicos, por citar un ejemplo concreto, que no se hacen acá y que acá tienen unos costos y unos valores altísimos, ¿qué se puede hacer también ahí, Daniel, para mejorar, digamos, la capacidad adquisitiva de la gente y que, digamos, no por esta medida termine pagando todavía más que por lo que significaría pagar el arancel usando un courier en una tienda o en un local que trae cosas importadas al país? Alexis, sobre este segundo tema, a ver, la mayor parte de los aranceles para productos de tecnología, pasando por celulares, computadoras, ahora con el TLC con China, mucho más, incluso, por ejemplo, routers, algunos aparatos de conectividad y demás, cables, etcétera, ya están con cero arancel o en una tendencia hacia cero arancel en los próximos años. Por lo tanto, eso debería implicar una reducción de precios internacional. Siempre existe la vía, porque esto no se produce en el país, no existe producción de esto. Y es bueno tener mayor acceso a tecnología en mejores precios. Ese es parte de los objetivos de tener un tratado comercial. A la ciudadanía aquí el mensaje es la importación legal, la importación consiguiendo un proveedor y demás, está abierta, pueden hacerlo. Y la competencia es buena en ese sentido porque ayuda a reducir los precios en todo esto, como equipos electrónicos, cables, accesorios y demás, como el ejemplo que tú mencionas. Si es que alguien quiere traerlo de manera legal, formal para la comercialización interna, pues puede hacerlo completamente. Hay ventajas, hay accesibilidades en términos de precios a medida que el volumen se aumenta, ¿no? Trayendo desde China con algunos proveedores. Así es que más bien es usar de manera legal, de manera adecuada la normativa y los regímenes que existen para eso. Insisto, con una importación directa, sin usar el régimen courier, pero una importación directa. Y estoy seguro que podrán tener un buen espacio de mercado con los precios. Sí han bajado, creo yo, las cosas tecnológicas son más accesibles, pero pueden serlo aún mejor. Y bueno, a medida que el Tratado de Libre Comercio se va implementando también, eso va a mejorar. De ahí, sobre el primer comentario relacionado con proteccionismo como tal, mucho cuidado. Yo no comparto ese comentario, no he compartido tampoco las medidas como tal que se han implementado, y por una razón fundamental, Alexis. Parte de la distorsión que se generó entre la importación legal, digamos, y el contrabando o el maleteo, es porque teníamos muchas distorsiones en nuestra economía, que básicamente crean estos incentivos perversos para que la gente empiece a importar de manera ilegal, con el famoso maleteo, contrabando. Es ilegal. Eso se puede incrementar ahora con esta medida. Pero claro, cuando en general hay medidas con corte proteccionista generalizadas, como las hubo sobre todo en el gobierno del expresidente Correa, la consecuencia inmediata son distorsiones en la economía que te generan más problemas que beneficios. Y al final, desde la política pública, lo que uno debe hacer es eliminar las distorsiones. Estamos hablando, por ejemplo, de eliminar los subsidios. Enhorabuena, está bien, hay que eliminar los subsidios, pero la medida debe ser completa. Al eliminar el subsidio de las gasolinas diésel, por ejemplo, para las embarcaciones pesqueras, permitan también la importación directa, ¿no es cierto? En la práctica no hay cómo hacer eso porque existe un monopolio que se llama Petroecuador. Haciendo un símil de políticas públicas para eliminar las distorsiones, también se tiene que ver de manera integral. Entonces, mucho cuidado con esas aproximaciones, diría yo, por eso no las comparto, y desde el punto de vista de la política pública hay muchos elementos a tener en cuenta, y más bien el camino debe ser el mejorar la competitividad, mejorar la productividad y nuevamente buscar ciertos nichos de mercado en donde al contrario nosotros aprovechemos de mejor manera esas herramientas de comercio electrónico. Y no solo con China, porque de pronto China es un mercado más destinado para la oferta agrícola agroindustrial, pero por ejemplo hay ya un tratado de libre comercio con Costa Rica que también establece cláusulas relacionadas con comercio electrónico. Debe ser muy poco el volumen que pueda haber en ese sentido, pero hay que explorar allí un nicho. Por ejemplo, los propios Estados Unidos, otros países en la región, el TLC con Canadá que se ha cerrado también tiene
aborda un capítulo de comercio electrónico transfronterizo. Incluso en las conversaciones que el gobierno está teniendo en estas semanas, en estos meses con Estados Unidos, entiendo yo que hay también relaciones, un capítulo o disposiciones relacionadas con comercio electrónico, no sé la extensión, pero entiendo yo que también es algo que se está discutiendo. Entonces hay que verle más bien desde ese punto de vista, desde la oportunidad, y si vemos en términos generales, las exportaciones han crecido, están creciendo, son las que han ayudado a que el año económico se amortigue un poco, porque internamente ha habido una recesión económica, pero las exportaciones, particularmente las no petroleras, han ayudado a que de alguna forma la recesión no sea mayor y que en este año, que ya estamos en un periodo, en un ciclo de recuperación, pues se profundice más. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel, muy gentil por atendernos y por hablar con nosotros de este tema, muy amable. Muy amable, gracias. Siempre con gusto, hasta luego.